de los obstáculos que tenemos por delante es que no tenemos las apariencias para reinar, no tenemos las apariencias para ser rey, no tenemos las apariencias para ser ese líder que puede motivar, que puede afectar a otros, que puede llevar a otros a cumplir con sus metas y con sus objetivos. Pareciera que por nuestras apariencias estamos llamados solamente a recibir, a aprender y a sentarnos allí nosotros entonces para disfrutar de todo lo que el Señor nos da en cada uno de los servicios. Pero, amados hermanos, tuvimos ejemplos maravillosos, tenemos ejemplos maravillosos de hombres y mujeres, tanto en la palabra de Dios como en la vida real, de personas que sin apariencia, ¿verdad? Como fue los casos que mencionamos ayer, ¿verdad? De hombres y mujeres que sin apariencia, Moisés sin apariencia, Josué sin apariencia, Esther sin apariencia, David sin apariencia, a veces hasta menospreciados por sus propias familias, José sin apariencia, sin embargo llegaron a ser reyes, llegaron a ser señores de su tierra y a influenciar poderosamente y a ser instrumentos de Dios para traer vida, para liberar, para traer prosperidad a una nación, para traer prosperidad a un pueblo. Y esos hombres y mujeres sin apariencia entonces marcaron la historia de la humanidad, la historia de sus naciones, y es lo que usted está llamado a hacer, ¿verdad? A marcar historia aquí en Venezuela, a marcar historia aquí en la ciudad de Valera, en el estado Trujillo, y que a través de ustedes, diga conmigo, a través de mí, vuélvalo a decir, a través de mí, entonces esta tierra sea bendecida, ¿verdad? Sea bendecida para la gloria y para la honra del Señor. Continuando entonces en este tema, vamos a compartir hoy una enseñanza que la he titulado Actitudes que deben caracterizar a los que quieren ser líderes, a los que quieren reinar. Diga conmigo, yo debo tener actitudes, o sea, debo tener una forma de comportarme, ¿verdad? Usted y yo debemos tener una forma de comportarnos, ¿verdad? Que pueda entonces influenciar en la vida de otros y que Dios me pueda usar para que entonces podamos ser la clase de persona que el Señor quiere que usted y yo seamos. Amén. Entonces, quiero invitarles para que me acompañen al libro de Josué en el capítulo 1. Vamos a leer los primeros 9 versículos de esta porción de la palabra del Señor. Libro de Josué. Está después del libro de Deuteronomio, Josué capítulo 1. Y vamos a leer allí los primeros 9 versículos de esta porción de la palabra del Señor. Como va a estar unas 2 o 3 horas sentados escuchándome, entonces póngase de pie para que descanse de esa posición, y además de esto vamos a darle honra a la palabra de Dios que vamos a leer en esta oportunidad. Mi hermano que me auxilia, por favor, para que me alumbre acá. Tengo ciertas dificultades, especialmente con mi ojo izquierdo, pero gracias al Señor por estos auxiliares que tenemos, ¿verdad? Así que vamos a leer la palabra de Dios, que dice de la manera siguiente. Josué capítulo 1, los primeros 9 versículos. Vamos a descubrir actitudes que deben caracterizarnos a nosotros, los que queremos llegar a ser verdaderamente líderes, que queremos llegar a reinar,
porque pertenecemos a un reino, ¿verdad? En mi último tema se va a referir precisamente al reino al que nosotros pertenecemos, que tiene un rey, ¿verdad? Que lo dirige, que lo gobierna, que tiene un territorio, ¿verdad? Que está llamado a ocupar como rey. Dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciéndole: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Qué le entregó el Señor a su pueblo? A ver, ¿qué le entregó? Para saber si ustedes están escuchando y llevando adelante la lectura. Le entregó, diga conmigo, todo lugar que pisare la planta de nuestro pie. Así que por donde usted vaya caminando, usted esté pensando, diciéndole: Señor, este lugar por donde yo voy caminando es un lugar propicio para que yo pueda glorificarte, porque tú lo entregaste, Señor, para que yo pudiera honrarte y glorificarte en este lugar. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Amén. Dele un aplauso a la palabra de Dios. Hermano, y si usted escuchó bien, habrá escuchado de cuántas hermosas promesas el Señor le hizo a Josué, recordando también los compromisos que ya el Señor había hecho con Moisés. Y una de las cosas que me agrada es que el Señor asegura que nos está entregando algo que todavía no lo estamos palpando, no lo estamos disfrutando, no lo estamos viendo, no lo estamos usando. Pero el Señor dice: yo te lo he dado. Amén. Yo te lo he dado. Así que hay muchas cosas que todavía no están en sus manos, pero son suyas. ¿Me está escuchando? Escuche, Dios te las prometió. Y si Dios te las prometió, son tuyas. Como dice uno de los adagios populares:
llueve, truene o relampaguee, lo que Dios te ofreció, lo que Dios te dijo que te iba a dar, ya es tuyo. Amén. El apóstol Juan dice que el Señor escucha nuestras oraciones. Y dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le hayamos pedido. ¿Cuántos saben que el Señor escucha las oraciones que le hayamos hecho? Dice, ya tienes que saber que eso que pediste ya es tuyo. Si Él nos oye en las cosas que le hemos pedido, debemos saber que tenemos. Diga conmigo, tenemos. No es que vamos a tener, ya tenemos las cosas que le hayamos pedido a nuestro Señor. Aunque no las estemos palpando, aunque no las estemos disfrutando, aunque no las estemos usando, si el Señor te lo prometió, ya es tuyo. Diga conmigo, todo lo que Dios me prometió ya es mío, para la gloria de Dios y para el disfrute personal de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra, la cual es bendita, Señor, y te pedimos que la uses para nuestra edificación en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Los que todavía están de pie pueden sentarse, y los que están sentados, quédense sentados. Amén. ¿Cuáles son las cosas o las actitudes que el Señor espera ver en cada uno de nosotros? En primer lugar, el Señor quiere que tú sepas cuál es tu posición. Diga conmigo, el Señor quiere que yo sepa cuál es mi posición. Dígalo pues, el Señor quiere que yo sepa cuál es mi posición. Cuando el Señor llama a Josué, le dice, Josué, Moisés se murió. Así que no sigas esperando que Moisés haga algo, porque Moisés se murió. Y ahora la responsabilidad que pesaba sobre los hombros de Moisés, ahora es tu responsabilidad. Diga conmigo, Moisés se murió. Hermanos, cualquier otro puede haber estado ocupando el lugar que tú tienes ahora. Y tú tienes que asumir esa responsabilidad. ¿Verdad? Son muchos los que han evangelizado esta ciudad, los que han predicado en esta ciudad. Como decíamos, yo estuve 40 años en esta ciudad ministrando. Desde el año 1963, Dios me trajo a esta ciudad de Valera y yo realicé el trabajo que el Señor quería que yo realizara. Pero yo me fui. Y en el lugar donde yo estaba quedó el apóstol Iván Viloria. Entonces ya Iván no puede estar pensando en lo que hacía el apóstol Elías. Ahora Iván y todo el equipo que trabaja con él tiene que estar pensando en la responsabilidad personal que él asumió, ¿verdad?, cuando tomó la dirección de la iglesia hace ya muchos años atrás, ¿verdad? Y eso, gracias a Dios por los frutos que vemos, el apóstol Iván lo asumió. Y comenzó entonces él a realizar el trabajo que el apóstol Elías hacía, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no le dijo a Iván, mira, Elías se murió. No, Elías no se ha muerto. A Elías el Señor lo ubicó en otro lugar, ¿verdad? Pero ya dejó el estado Trujillo, ya dejó la ciudad de Valera, y ahora es el apóstol Iván el que asume la responsabilidad de llevar adelante el trabajo que se hizo por mucho tiempo. Hermanos, y así sucede con todos y cada uno de nosotros. Si Dios te llama a hacer un trabajo, no te pongas a pensar en que ese trabajo lo estaba haciendo o lo
lo hace otra persona. No, si Dios te llamó a ti a hacer otro trabajo, si dentro de la iglesia el Señor te ubicó como un pastor auxiliar, el Señor te ubicó como un diácono o un servidor, no te pongas a pensar en los que estaban antes de ti. Ahora eres tú quien tienes esa responsabilidad, y el Señor quiere que tú estés consciente de cuál es tu posición actual. Hermanos, y como dice la conferencia, usted ha sido llamado como un líder, usted ha sido llamado como un rey, usted ha sido llamado para reinar en esta tierra, para hacer el trabajo que permita que esta iglesia siga creciendo para la gloria del Señor. Se está construyendo un auditorium, creo que para unas 3.500 personas sentadas. Pero yo estoy seguro que en el corazón y en la mente del apóstol Iván no está en congregar 3.500 personas. Eso lo va a hacer en un servicio. Pero se pueden hacer 2 servicios o se pueden hacer 3 servicios. Nosotros allá en Caracas tenemos un auditorium para 1.500 personas y realizamos 5 servicios. Entonces el local de 1.500 personas se convierte en un lugar de ¿cuántas personas? 5 por 1.500 son 7.500 personas. Y eso es lo que Dios quiere hacer aquí. Pero estamos hablando de Valera solamente, ¿verdad? Pero la visión es más allá de Valera, ¿verdad? Se nombran inclusive desde ya varias ciudades, varios sectores de la ciudad que están llamados a ser afectados por esta visión que Dios le ha dado al apóstol Iván, ¿verdad? Elías no se ha muerto, pero Elías se fue de aquí. Así que ahora es Iván, diga conmigo, es el apóstol Iván a quien tenemos que oír, es el apóstol Iván a quien tenemos que obedecer, es el apóstol Iván a quien Secán tiene que seguir, porque es al apóstol Iván a quien Dios puso aquí en este lugar, para la gloria de Dios y para bendición indudablemente de la iglesia. Amén. Y cada uno, así como el apóstol Iván tiene que asumir, y lo asumió, esa responsabilidad la tiene que asumir todo y cada uno de ustedes. ¿Qué otra cosa quiere el Señor? El Señor quiere que sepa cuál es tu misión. O sea, cuál es tu posición y cuál es tu misión. ¿Verdad, hermanos? Y la iglesia no crece. La ciudad no la bendice un solo hombre. Si Dios llamó, no sé cuántos estarán congregándose o identificados con Secán aquí en la ciudad de Valera. Vamos a poner un número hipotético, 1.500 personas. Ok, son 1.500 personas llamadas por el Señor para bendecirla. Diga conmigo, todos los que están aquí, que pertenecen especialmente a Secán, diga, Dios me llamó para bendecirme. Escucha, yo tengo problemas de audición también y es en serio, y no los escuché muy bien. Diga conmigo, Dios me llamó para bendecirme. Pero como le dijo el Señor a Abraham, te bendeciré. ¿Verdad? ¿Y cuántos creen que Abraham fue bendecido? Pero no solamente le dijo a Abraham, te bendeciré. A Abraham le dijo, tú serás bendición. Amén. Entonces él tenía, ¿verdad?, una promesa de bendición para su vida, pero tenía un compromiso, tenía un desafío que el Señor su Dios le había hecho, de que él sería un instrumento de bendición para toda, inclusive el desafío de Abraham fue inmenso para todas las familias de la tierra. Como dicen los maracuchos, ¿cómo lo veis vos? Hermanos, a través de Abraham, de su ministerio, de los que nacerían
del llamado que el Señor le había hecho a él, serían bendecidos todas las familias de la tierra. Y a la luz de la palabra de Dios, nosotros somos parte de esa familia que Abraham bendijo y que seguirán, y que tenemos la responsabilidad de seguir bendiciendo a todas las familias de la tierra. Pero como no vas a poder ir tú solo a todos los lugares de la tierra, entonces bendice los lugares donde tú estás, bendice tu vecindario, bendice tu comunidad, bendice tu residencia, bendice tu barrio, bendice tu urbanización, bendice tu ciudad. Diga conmigo: yo soy llamado para bendecir todo lugar que pise la planta de mis pies. Amén, amén, amén. Y el Señor espera que usted asuma esa responsabilidad. Entonces el Señor quiere que tú sepas cuál es tu misión. Quiere que tú sepas cuál es el compromiso también que Dios tiene contigo. Porque lo lindo de Dios, hermano, es que Él no solo nos pide hacer cosas, Él nos promete hacer cosas. Si el Señor quiere que tú reines, Él está comprometido a darte toda la capacidad, a darte toda la habilidad, a darte todos los recursos que tú necesitas para que hagas lo que Él te está pidiendo. O sea, Él no te manda con manos vacías, Él te da todas las herramientas que te hacen falta para que tú logres hacer aquello que tu Dios, tu Rey, tu Señor te está pidiendo que hagas. ¿Verdad? Y entonces usted tiene que recibir eso por fe. Usted tiene que creerlo. Amén. Hermanos, necesito mejores amenes porque no escucho bien. Entonces, ¿cuál es el compromiso que Dios hizo con Josué? Le dijo a Josué: yo voy a estar contigo. Allí en el 1:5, si usted lo leyó junto conmigo, dice: escuche, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Qué fue lo que le dijo? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Y qué más le dijo? Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, y ese compromiso que el Señor hizo con Josué, así como estamos diciendo, tú tienes el compromiso de bendecir la tierra donde Dios te posicionó. Tú estás llamado a bendecir la congregación a donde Dios te trajo a congregarte. Es verdad que hay muchas congregaciones aquí en Valera y las bendecimos a todas y cada una de ellas. Por cierto, saludamos en esta noche al apóstol Carmona, que está al frente de la obra de CCN acá en Valera. Pero hermanos, escuche. Es verdad que esta palabra es también para la gente de CCN y es para la gente de cualquier congregación que se encuentre en este lugar. Pero el compromiso básico, fundamental de esta conferencia es para la gente de SECAN. Gente de SECAN, ustedes junto con el apóstol que Dios les ha dado, tienen que hacer posible que todos los lugares donde el Señor los tiene sean bendecidos y sean ganados para la gloria y para la honra del Señor. Él quiere que usted lo haga. Y por eso es que el Señor le da facultades. Y por eso, o sea, el Señor no te hace promesa de bendecirte para que tú vivas feliz comiendo y que te crezca la barriga y estar en una casa cómoda, tener un carro cómodo, o sea, todo para mí. No es así. El Señor quiere que disfrutes de todas esas cosas que Él te concede, pero Él te quiere viendo haciendo algo. Y la pregunta, ¿verdad?, de las 1000 lochas en esta noche es: hermanos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás disfrutando de las bendiciones? ¿Cuántos están disfrutando de las bendiciones de Dios?
A ver, grítelo conmigo y diga: yo estoy disfrutando de las bendiciones de Dios. ¿Verdad? Porque Dios quiere bendecirte. Él prometió bendecirte. Él prometió ayudarte. Él prometió proveerte todo lo que te hace falta. Pero no solamente te prometió bendecirte y proveerte. Él te pide que hagas cosas. Y la pregunta es, entonces, ¿qué estás haciendo? Si no estás haciendo nada por el reino de Dios, tenga cuidado, hermanos. Tenga cuidado. Porque como hablábamos de la bendición prometida a Abraham, se le dijo: Abraham, te bendeciré, pero, diga conmigo, hay un pero. Dígale, pregúntale al que está a su lado: ¿tú sabes cuál es el pero? Que para ti, pero tú tienes que hacer algo. Tú tienes que ser un instrumento de bendición para otros. Tú tienes que ser un instrumento de bendición para tus vecinos o para tu familia. Comienza con tu familia, comienza con tus padres, comienza con tus hijos, con tus hermanos, con los miembros de la familia que todavía no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué vas a esperar? ¿Que se mueran y se vayan para el infierno? Porque el hecho de que sea tu papá, eso no garantiza que él sea salvo. El hecho de que ella sea tu mamá, eso no garantiza que sea salvo. El hecho de que sean tus hermanos o sean tus sobrinos, sea tu familia, eso no garantiza que sea salvo. Para ser salvo, todos tenemos que aceptar y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Todos, incluyendo a papá, a mamá, al hermano, al tío, al sobrino, todos. Y esa es tu responsabilidad básica. Y luego de ellos, tus vecinos. Y así se va extendiendo tus compañeros de estudio, tus compañeros de trabajo. A todos tienes que testificarle. Y usted se pregunta: ¿cómo haré? No se preocupe. El Señor dice: yo voy a poner palabras en tu boca. Tú solamente abre la boca y yo la llenaré. Tú solamente disponte a hablar y yo pondré las palabras en tu boca. Hermanos, y las palabras que salen de tu boca, que Dios las puso, entonces son palabras de Dios. Diga conmigo: las palabras que el Señor puso en mi boca. No los escucho. Diga, las palabras que el Señor puso en mi boca siguen siendo palabras de Dios. Y por lo tanto son palabras poderosas. Usted crea, hermano, que salen palabras poderosas de su boca. No son cualquier palabra, son las palabras de Dios que Él las puso en su boca. Si usted agarra la Biblia, ¿verdad? Usted va a decir: aquí está la palabra de Dios. Pero la recibimos a través de ¿quién? De los hombres de Dios que recibieron esa palabra. Lo que leímos en esta noche fueron las palabras que Josué nos reveló que Dios había puesto en su boca. Las palabras, pero salieron de la boca de Josué. Otras salieron de la boca de todos los profetas que conocemos y que están en la Biblia: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Nahum. Hermanos, las palabras salieron de su boca. Si usted lee los evangelios, verá, usted va a leer lo que Lucas escribió, lo que Mateo escribió, lo que Juan escribió. Usted va a leer las epístolas, usted va a leer lo que Pedro escribió, usted va a leer lo que Pablo escribió. Pero ¿son palabras de Dios o no son palabras de Dios? A ver. ¿Cuántos creen que las epístolas paulinas son palabras de Dios? ¿Cuántos creen que las epístolas de Pedro son palabras de Dios? ¿Cuántos creen que los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, ¿verdad? Y esos nombres es porque ellos fueron los que la escribieron, ellos fueron los que las transmitieron? Pero ¿cuántos creen que son palabras de Dios? Hermano, exactamente es el caso suyo, entiéndalo. No puede usted, ¿verdad?, hablar acerca de Dios, de sus promesas,
de sus proyectos para la vida de una persona o de una familia o de una ciudad sin estar consciente que son palabras de Dios. Diga conmigo, son palabras de Dios y por lo tanto son poderosas. Amén. Diga conmigo, no son cualquier cosa. Las palabras que salen de mi boca no son cualquier cosa, son palabras de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, Él quiere que también sepas cuál es el compromiso que Él tiene contigo. En 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Escuchó eso? O sea, hacerte frente quiere decir cualquiera que trate de oponerse para que tú hagas lo que Dios te ha mandado hacer. Ten la seguridad de que esa persona no lo va a poder lograr. Ese gobierno no lo va a poder lograr. Si usted lee las noticias, usted ve que hoy día desde la ONU, la OEA, la Comunidad Europea y los distintos gobiernos del mundo están tratando de callar la boca de la iglesia, especialmente porque la iglesia es una de las que se opone con fuerza, ¿verdad?, a todas las ideas de los gays, ¿verdad?, de estos grupos que quieren pervertir a la niñez, que quieren enseñarle a los niños de 4 o 5 años cómo es que se masturba, que quieren enseñarle a las niñas de 6 o 7 años cuál es el disfrute de una relación sexual, que quieren enseñarle que el matrimonio entre 2 hombres o entre 2 mujeres es igual al matrimonio de un hombre y una mujer, como lo estableció Dios en su palabra. ¿Verdad? Esta oposición viene, pero ellos no van a poder lograr vencernos porque nadie nos podrá hacer frente. Nadie. Diga conmigo, nadie. Hermano, y nadie es nadie. Mire cuánta sabiduría. Nadie es nadie. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y así como estuve con Moisés, estaré contigo. Escuche la promesa que el Señor le hace: no te dejaré ni te desampararé. ¿Para qué va a hacer el Señor eso? Hermanos, porque es la manera, escuche, es la manera como podemos lograr tener éxito en el trabajo que hacemos, en el proyecto de Dios que tenemos. Tendremos éxito si gozamos de la compañía del Señor. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Hermanos, Jehová, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Escuche, donde quiera que vayas. Y en el vehículo que te traslades, si vas en un bus, no dejes de aprovechar la oportunidad de hablarle de Cristo a la persona que llevas a tu lado. ¿Cuán largo ha de ser el mensaje? Bueno, no sé cuánto tiempo hay de Plata 2 a las Acacias, pero bueno, entonces trata de medir el tiempo para que cuando esa persona se baje, ya ella lleve en sí el conocimiento de que si quiere ser salvo, él y su familia tienen que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, si van de aquí para Maracaibo, bueno, tienen cerca de 3 horas disponibles para entablar una conversación. Pero lo que el Señor quiere es que tú lo hagas. Amén. Dígale al que está a su lado, no es que sepas lo que debes hacer, es que debes hacerlo. O sea, lo que el Señor espera de ti y de mí se llama obediencia. Diga conmigo, lo que el Señor espera de mí. Oye, pero no los escucho, hermano. Señor, sana mis oídos para poder escuchar a estos hermanos. Diga conmigo, lo que el Señor quiere de mí es obediencia. Diga conmigo, obediencia. Es hacer exactamente lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Que sepas entonces todo lo que el Señor quiere que hagas. Y una de las cosas que
me gusta del Señor es que Él no nos oculta la verdad. Él nos dice, no va a ser fácil. Escuche, Dios nos dice, no va a ser fácil. Por lo tanto, debes esforzarte y ser valiente. Diga conmigo, no va a ser fácil. Pero el Señor lo que espera es que tú y yo nos esforcemos y seamos valientes para hacer el trabajo que el Señor nos está ordenando hacer. Ser valiente. Hermano, y si nos pide ser valientes es porque no va a ser fácil. Pero Él dice, yo voy a estar contigo allí. Y más adelante nos dice que debemos de ser muy valientes. O sea, no solamente valientes, muy valientes. ¿Valientes para qué? Muy valientes para qué. Muy valientes para obedecer lo que está establecido en la palabra de Dios. Muy valientes para hacer las cosas como están establecidas aquí en la Escritura. Muy valientes para vivir la vida que Dios quiere que viva. No es fácil, hermanos, en un mundo tan corrompido como el de hoy, que le digamos a los jóvenes, ustedes no pueden tener relaciones sexuales sino después de casarse. Tienen que casarse primero. Eso de practicar la fornicación o saber si sexualmente nos entendemos. No, hermano, usted sabe que la práctica sexual se entiende sin necesidad de muchos estudios. Pero el Señor te dice en la palabra, no debes tener relaciones sexuales antes de casarte, porque eso se llama ¿cómo? Se llama fornicación. ¿Cómo se llama? Fornicación. ¿Y la fornicación es legítima o es pecado? Entonces hay que ser valiente, muy valiente, hermano, para tener allí esa chama, ¿verdad? 90, 60, 90 y que huele a flores y todas esas cosas y no buscar la manera de tener una relación sexual con ella. Y si usted es casada o casado, ¿verdad? Y una persona ajena a su matrimonio, a su esposo o a su esposa, quiere llevarle también, ¿verdad?, a esas prácticas sexuales. ¿Cómo se llama eso? Cuando la relación es con una persona casada, se llama adulterio. ¿Y el adulterio es bueno o es pecado? Entonces hay que ser muy valiente para no ser adúltero. Hermano, lo que pasa es que ella está casada, pero el marido como que no la satisface y entonces siempre me está picando el ojo o me llama cuando yo voy pasando por el frente de su casa. Mire, yo no puedo olvidar, aquí en Valera, por cierto, a un hermano que tenía 90 años de edad. Escuchen, 90 años de edad. Flaquito, encorvadito el viejito, y vivía en un cerrito. Hermanos, y cuando él iba pasando, había una casa donde vivían puras mujeres, creo que eran como 3 mujeres, hermanos, y buscaban la forma de que el viejito se metiera en su casa para provocarlo entonces a las relaciones sexuales. Pero el viejito fue muy valiente. Amén, muy valiente, y nos dio un glorioso testimonio, y por causa de ese testimonio todos sus hijos, ¿verdad? No quisiera nombrarlos, pero muchos de ellos inclusive están aquí. De los nietos de ese viejito hay algunos aquí. De los hijos de esos viejitos han habido aquí dentro de SECAN personas que son frutos de la fidelidad que ese hombre le tuvo a Dios. Amén, dele aplauso al Señor. Mientras que otros, bueno, yo no estoy hablando mal, yo me refiero al viejito Garfido. ¿Verdad? Ese viejito Garfido, hermano, y con su esposa, esos fueron fieles, muy fieles a su Señor, ¿verdad? Y eso provocó
que esa familia, si usted busca dentro de la familia Garfido, yo no sé si hay alguno que sea inconverso, pero si hay alguno que es inconverso, hermano, llévelo a una estufa, una cosa por allí, para que cuando se esté quemando, entonces confiese a Cristo como Salvador, porque todos ellos han sido llamados para servir al Señor, y muchos de ellos hoy día, ¿verdad?, entre sus hijos, sus nietos, ¿verdad?, hay gente que le sirve y que honra y que glorifica al Señor. Entonces, para cumplir lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo hay que ser? No, valiente para enfrentarte a la ONU, a la OEA, a los que se oponen a la predicación del Evangelio. Pero para guardar la fidelidad y la integridad a lo que nos enseña la palabra de Dios, hay que ser algo más que valiente. Hay que ser como muy valientes. Amén. ¿Cuántos de esos muy valientes tenemos aquí en esta noche? Amén. Aleluya. Entonces, todas estas cosas garantizan, hermanos, la prosperidad y la bendición de Dios en todas las cosas que hagamos. Ahora, ¿cómo enseñamos en el mensaje del día de ayer, ¿verdad?, que hablábamos de la necesidad que nosotros tenemos de vivir de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos enseña en la palabra, de ser obediente en la evangelización, en ganar almas para Cristo, ¿verdad? El Señor también quiere que nosotros, escuche, que nosotros seamos fieles en creer que todo lo que Él nos ha prometido, sin excepción, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos creen que el Señor va a cumplir todo lo que Él ha prometido? Hermanos, el Señor le dijo a Josué: santifica a este pueblo, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. En el capítulo 3, versículo 5. El Señor va a hacer maravillas entre ustedes. Y Josué lo creyó. Y por eso, hermanos, el Señor hizo maravillas. Verá, el poder atravesar en seco el río Jordán. El poder destruir sin usar una bala, sin usar un machete, sin usar una espada, echar por tierra los muros de Jericó. Fueron cosas maravillosas que Dios hizo, hermanos, y la hizo solamente con que el pueblo diera gritos. Escuche, y cuando estamos hablando de las murallas de Jericó, revise usted, hermanos, la escritura. Eran tan anchas que sobre el muro podían construirse viviendas. Construir viviendas en la parte alta de los muros de Jericó. Y dice la palabra que era en verdad impenetrable. Sin embargo, hay una advertencia muy seria que está vigente para hoy y que yo quisiera dejar con ustedes también en esta oportunidad. Y es, hermanos, usted escuchó todas las promesas que el Señor le hizo a Josué. ¿Cuántos creen que eran promesas maravillosas? Y las que le hizo a Moisés, ¿verdad? Una de esas promesas era: nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá hacer frente. Escuche, en todos los días de tu vida. Sin embargo, después de la conquista de Jericó, Josué y el pueblo fueron entonces a enfrentarse a un pequeño reino llamado Ai, H-A-I, Jai. Hermanos, un pueblo que cuando los hijos de Israel fueron a conocer ese pueblo, le dijeron a Josué: mira, no tienes que movilizar al ejército de Israel. Con 2,000 soldados o 3,000 máximo, los podemos destruir a todos porque es un pobre pueblo.
Hermanos, sin embargo, a pesar de todas las promesas que el Señor le había hecho, cuando Israel fue a conquistar Jai, Jai los venció. Jai los venció, los hizo huir, mató a varios de los soldados israelitas y huyeron los israelitas. ¿Qué pasó? La pregunta es, ¿falló Dios? Pregúntele al que está a su lado, ¿falló Dios? Pero si Dios le había dicho que nadie le podría hacer frente. ¿Faltó el Señor a su palabra? Pues la respuesta en ambos casos es no. Quien falló fue Israel, y aquí quiero traer una seria advertencia a todos y cada uno de ustedes y recordármela yo mismo, porque no importa los años que yo tenga en el Señor, ¿verdad? Porque si estuvimos celebrando, y quiero darle gracias a la iglesia por celebrarme los 62 años de ministerio. Sin embargo, yo conocí al Señor. Denle el aplauso a la iglesia por eso. Hermanos, sin embargo, ya yo voy a cumplir los 80 años y conocí al Señor cuando yo tenía 8 años de edad. 8 años de edad. Quiere decir que tengo 72 años en este caminar al lado de mi Señor. Sin embargo, eso no implica de que yo pueda fallar. Inclusive, a veces si uno se pone a gloriarse por eso que ha logrado, ese gloriarnos de lo que nosotros hemos hecho puede crear debilidad y puede estarle dando armas al enemigo para hacernos una trampa, hermanos. Y qué horrible sería que usted escuchara de que el apóstol Elías Rincón se apartó del Señor y se apartó del ministerio. El Señor reprenda al diablo. Amén. Porque bueno, y gloria a Dios, porque yo sé que eso no va a suceder, porque si hay algo que yo he aprendido es que yo tengo que depender del Señor todos los días de mi vida, y las bendiciones del Señor me acompañarán en todo tiempo en el cual yo le sea fiel al Señor. Si le soy infiel, entonces la protección del Señor se aleja de mí. Y eso es lo que yo quiero que usted sepa. Hermanos, las promesas de Dios están condicionadas. Diga conmigo, las promesas de Dios están condicionadas. ¿Cuál es la condición para que una promesa de Dios se cumpla? Escuchen, la condición es que usted obedezca lo que el Señor le ha mandado a hacer. Diga conmigo, yo debo obedecer lo que el Señor me ha mandado a hacer para estar seguro de que se cumplirán todas las promesas que Él me ha hecho. Escuche, hermano, ¿cómo es posible que después de un triunfo tan grande, después de ver la gloria del Señor manifestada a través de pasar el río del Jordán en seco, las aguas se dividieron en dos partes, después de echar por tierra los muros de Jericó, viene y una pequeña e insignificante nación les proporciona una derrota humillante, ¿verdad?, que le creó mala fama a Israel en todos sus alrededores? ¿Qué pasó? Diga conmigo, para que Dios cumpla lo que me ha prometido, yo debo ser obediente. Yo debo hacer lo que la palabra del Señor me hace. Pero hay algo que está implícito en esa desobediencia, y es en lo que yo quiero que ustedes tengan cuidado. Hermanos, a veces la falla de uno puede afectar a toda la congregación. La falla de uno. La falla de un miembro de la familia puede afectar a todos los miembros de la familia. Puede echar por tierra todo el trabajo que una familia en el tiempo haya realizado para que el Señor se glorifique en medio de ellos.
inclusive puede llegar a afectar a una ciudad. Hermanos, y cuando Israel enfrentó esta derrota delante de Jai, el primero que no lo pudo soportar fue Josué. Y junto con su equipo se humillaron, se vistieron de cilicio, se tiraron en tierra e hicieron algo en lo que nosotros tenemos cuidado de no hacer. Trataron de culpar a Dios por su derrota. Escuche, Dios nunca falla. Métase eso en la cabeza, Dios nunca falla. Entonces, si una promesa de Dios no se cumplió, no es porque Dios falló. Tengo que saber que el que falló fui yo. Pero a veces, como decía, el error cometido por usted puede afectar al resto de la familia. Puede afectar el testimonio del resto de la familia. Y cuando Josué y el equipo que trabajaba con él fueron delante del Señor y lo acusaron, le dijo: Señor, ¿para qué nos sacaste? Nos hubieras dejado del otro lado del río. Mejor hubiéramos seguido siendo esclavos de los egipcios. Por lo menos allí teníamos comida, aunque tenían que pagarla con trabajo muy fuerte, pero comían. Y ahora nos traes a esta tierra para que un pobre pueblo, un insignificante pueblo, nos proporcione semejante derrota. Y eso lo van a saber todos los pueblos. Y no solamente van a saber que nosotros somos débiles y derrotables, sino que también el Dios que nos protege tampoco tiene poder. Y cuando estaban en esa situación, entonces Dios dice algo que a mí me llama mucho la atención. El Señor le dice a Josué: Josué, ¿por qué oras? ¿Aló? Escuche, hay un momento que ni siquiera la oración puede provocar un efecto positivo cuando hay algo que está ocurriendo y que, aunque sea ignorándolo, está afectando la vida de la iglesia o la vida de la familia o la vida de la ciudad. Si una iglesia como esta, que es una iglesia emblemática aquí en esta ciudad, cometiera un error, verá que se haga conocer en toda la ciudad, entonces la gente va a hablar mal, no solamente de Secán, va a hablar mal del evangelio, va a hablar mal de los líderes cristianos que existen en esta ciudad. Y eso fue lo que ocurrió con Israel. Israel, escuche, Dios le dijo: Israel cometió pecado. Dios le había puesto una condición a Israel cuando conquistó Jericó: no podrás tomar absolutamente nada de los bienes, de los tesoros, del oro, de la plata y de las cosas preciosas que consigas en esta ciudad. Todo eso le pertenece al Señor. Amén. No puedes tomar nada, absolutamente nada, porque entonces yo me voy a apartar de ustedes. Yo no voy a estar con ustedes. Hermanos, y cuando Josué le reclama a Dios el por qué habían sido derrotados, entonces Dios le revela que Israel había pecado, que Israel había tomado de los tesoros que consiguieron en Jericó y que por lo tanto
las promesas de Dios no se iban a cumplir en él. Aló. Tenga cuidado, hermano. Dígale al que está a su lado, tengamos cuidado. Dígaselo otra vez, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque nuestras acciones pueden afectar a otros. Hermanos, y el Señor le dice a Josué, vamos, levántate. No es hora de orar, es hora de descubrir el pecado que Israel ha cometido y es hora de castigar al que cometió el pecado. Yo di una orden de que no se tomara absolutamente nada de las riquezas que se consiguieran acá, porque todas las riquezas que se consiguieran acá en Jericó iban a ser dedicadas al tesoro del templo, o sea, le pertenecían a Dios, y el que lo tomaba entonces cometía el pecado del anatema, y anatema es maldición. Y por lo tanto, por cuanto Israel tomó del anatema, en Israel hay una maldición que les va a llevar a la derrota continua y permanentemente. Cuando Josué escucha aquello, porque Josué ignoraba, entonces el Señor le dice, busca entre los hombres, entre los varones de este pueblo, al que cometió el pecado. Hermanos, y comenzaron a hacer la discriminación. Familia, primero las tribus, después las familias. Y entre las familias entonces se consiguieron con un hombre llamado Acán. Verá, y el famoso pecado de Acán. Y cuando Josué enfrenta a Acán, le dice, hijo mío, dime ahora, no me ocultes nada. ¿Qué hiciste tú? Y él dijo, yo confieso que yo he pecado contra el Señor. Conseguí unos mantos babilónicos bellísimos, oro, plata, y lo escondí en mi tienda. Hermanos, en el centro de su tienda, lo que nosotros pudiéramos llamar hoy en nuestra casa, en la sala de la casa, él hizo un hueco y allí metió todas las cosas preciosas que se consiguió cuando estaban conquistando a Jericó. A ver, ¿cuántos hijos de Israel cometieron ese pecado? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántas familias? Diga conmigo, una sola familia. Una sola familia, un solo hombre. Un solo hombre que contaminó a su familia, porque si hizo un hueco allí en la sala de su casa y allí escondió todas las cosas, lo que él estaba haciendo no era ignorado por su familia. Por lo menos la familia lo consintió. Porque si alguno de la familia no lo hubiera consentido, debió haber corrido ante Josué o ante el líder del grupo que tenía para decirle lo que el viejo había hecho de tomar todas esas cosas y esconderlas allí en su propia casa. Pero ninguno lo hizo. Hermanos, un solo hombre trajo la maldición sobre toda una nación. Y las promesas que el Señor había hecho, ¿qué pasó con esas promesas? Diga conmigo, si hay desobediencia, dígalo, si hay desobediencia, las promesas de Dios caen por tierra. Las promesas de Dios no se ejecutan. Para que las promesas de Dios se ejecuten, yo tengo que ser obediente. Diga conmigo, tengo que obedecer. Y el Señor me dijo, mira, tienes que ser valiente, muy valiente para hacer las cosas que se te han mandado a hacer. ¿Cómo hay que ser? Valiente, muy valiente, hermanos, para hacer lo que Dios nos ha ordenado hacer. Pero Acán desobedeció. Y el pecado de Acán trajo maldición sobre todo Israel.
Y el Señor le dijo a Josué, la única forma como pueden ser restauradas las promesas que yo te he hecho es que tú castigues al que hizo lo malo. Y así fue como trajeron entonces a toda la familia. Cuando descubrieron lo que Acán había hecho, entonces trajeron a toda esa familia, ¿verdad?, para que sufrieran el castigo. Hermanos, y el castigo fue terrible, ¿verdad? Los soldados de Israel sacaron a Acán y a toda su familia, lo llevaron a un sitio, los apedrearon y los mataron a todos ellos. Yo siempre me pregunté, pero Señor, si lo hizo Acán, ¿por qué tuvieron que pagar? ¿Por qué tuvo que pagar la mujer? ¿Por qué tuvo que pagar los hijos? Hermanos, porque indudablemente ellos fueron cómplices. La palabra de Dios dice que el inocente no pagará por el pecador. Entonces, como ellos fueron cómplices, por lo menos ocultando lo que Acán había hecho, entonces ellos también sufrieron el castigo. Y hasta que ellos no fueron destruidos por completo, la maldición no se quitó sobre Israel. Cuando ellos fueron ejecutados y ellos murieron, entonces el Señor restituyó todas las promesas que había hecho sobre Israel. Y Josué entonces fue nuevamente a atacar a Jai, y allí conquistaron a Jai, conquistaron las riquezas de Jai, destruyeron al pueblo de Jai, mataron a todos los soldados de Jai, mataron al rey de Jai y se apropiaron de todos los bienes. Allí sí los autorizó Dios. Dios le dijo, todos los bienes que ustedes consigan en Jai pueden quedarse con ellos. Diga conmigo, eso es otra cosa, ¿verdad? Una cosa es que tú tomes los diezmos y los uses para tu provecho, a que entregues el diezmo que le pertenece al Señor, como dice el libro de Malaquías, ¿verdad?, y el resto lo disfrutes tú. Hermanos, te está dejando el 90% para que lo disfrutes. Él solamente te está pidiendo el diezmo. Sin embargo, el Señor dice, malditos sois con maldición, porque me habéis robado. Y alguien preguntó, ¿y podrá robar el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado cuando se han cogido los diezmos. Ay, 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 dígale al que está a su lado, ay, ay, ay. Menos mal, dígale, menos mal que eso no es contigo, ¿verdad? Ojalá que no. Pero el diezmo, diga conmigo, el diezmo le pertenece al Señor. Hermano, y usted tenga la seguridad de que usted va a disfrutar mucho más de ese 90% que le queda, a que usted vaya a tomar el 100% de sus ingresos, el 100% de sus ganancias, y se olvida de entregarle el diezmo y las ofrendas que le pertenecen al Señor. Hay que ser fiel. Diga conmigo, hay que ser fiel. Entonces, tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, con lo que el Señor nos ha entregado, con lo que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Hermano, Dios te quiere usar. Dios te quiere bendecir. Y como hemos dicho, Él te tiene promesas maravillosas. Él prometió estar contigo. Él prometió darte todas las habilidades que tú necesitas para lograr tener éxito, para lograr vencer, para lograr abrirte camino, para lograr ganar muchas personas para Jesucristo. Inclusive para que un día le llegues al apóstol Iván y le diga, apóstol Iván, usted sabe que en la zona que yo vivo allá en Plata 2, por decir algo, o en San Rafael. El Señor me ha permitido ganar allí como 20 familias y aproximadamente unas 80 personas de allí, de ese sector, se han convertido al Señor Jesucristo. Y yo estoy pensando en la posibilidad
de establecer reuniones allí en ese lugar, pero lo quiero hacer bajo la cobertura suya, bajo la bendición suya. Y de pronto usted se convierte en un pastor. Amén. Aleluya. Que no les entusiasmó eso, qué broma. Yo creía que iban a aplaudir y que iban a dar gloria a Dios. ¿Verdad? Tal vez no nombré la urbanización donde usted vive. ¿Verdad? Pero allí donde usted vive, haga el trabajo, abra la boca. El Señor dijo, yo la llenaré. Hable de Cristo, testifique del Señor. Usted fue llamado para reinar, usted fue llamado para liderar, usted fue llamado para afectar esa comunidad donde usted vive. Usted fue llamado para ser un instrumento de bendición allí en esa urbanización o en ese barrio. Usted es un instrumento de bendición, pero usted solo podrá bendecir a esa gente si usted abre su boca para que el Señor se la llene. Hermanos, esta conferencia, como alguien dijo, no sé si fue el mismo apóstol Iván que dijo, comienza el lunes. O sea, hasta mañana, hasta mañana, entonces usted va a estar recibiendo. Pero ¿qué debe pasar a partir del lunes? Va a seguir recibiendo, le va a decir al apóstol Iván, mire, ¿por qué no extiende unas semanas más este congreso? Porque yo quiero seguir recibiendo. No, hermanos, hay un tiempo para recibir y Dios le está permitiendo recibir en este tiempo en el que está viviendo. Diga conmigo, este tiempo que estoy pasando en este lugar es el tiempo, dígalo conmigo, el tiempo que Dios seleccionó para que yo recibiera, para que yo aprendiera, para que yo me diera cuenta que sí, tengo poder para reinar, sí tengo poder para liderar, sí tengo poder para afectar a mi empresa, para afectar a mi comunidad, para afectar a mi familia. Sí tengo poder, diga conmigo, sí tengo poder, sí tengo la autoridad, sí tengo la gracia del Señor, sí tengo la compañía del Señor, sí tengo las promesas del Señor. Pero el Señor te preparó, hasta el día de mañana te preparó. A partir del lunes, entonces tú tienes que comenzar a poner por obra todo lo que has aprendido durante estos días en los cuales el Señor te estaba preparando para que seas un productor. Amén. Para que seas un productor de vida, para que ganes y que el próximo domingo, usted se aparezca con 3. Con 5, con 7, con 8, o con los miembros de la familia, que le digas al apóstol Iván, usted sabe que yo siempre he venido solo a este lugar, pero quiero presentarle a mi papá, quiero presentarle a mi mamá, este es mi hermano mayor y este es mi sobrino. En esta semana estuve compartiendo con ellos la necesidad que tenían de conocer a Cristo como Señor y Salvador, y ellos se entregaron a Jesús, y en esta reunión entonces van a dar testimonio público de la decisión que ellos tomaron para Jesucristo. Verá, y usted en solo una semana, de ser usted solo el que venía, comienza a congregar a todos los miembros de su familia. 5, 6, 7, 8, hermanos. Y si todos nos multiplicamos por 5 y dijimos que podíamos ser tal vez 1500, entonces estamos hablando de que en los próximos meses, ahí apóstol Iván, ve a ver cómo lo va a hacer, pero tiene que terminar entonces el auditorio grande que está preparado para recibir 3.500 personas. Si no lo hacemos así, vamos a vivir conformes con este que tengamos. ¿Para qué más dolores de cabeza? Y tal vez el dinero lo usamos para otras cosas. No, hermanos, no. Si todos nos proponemos como reyes, como líderes, como personas que están llamadas a afectar su comunidad, como decíamos, empezando con su familia, sus vecinos, hermanos, y comenzamos a hablarles de Jesucristo. Háblele, háblele, dígale al que está a su lado, tienes que hablar.
Y usted dígale a ese que le dijo eso, y tú también tienes que hablar. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, ¿qué va a pasar después que termine esta conferencia? ¿Aló? ¿Qué va a pasar después de este domingo, después del día de mañana? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en esa semana? Hermanos, tenemos que ver el fruto del trabajo que usted haya realizado, ¿verdad? Tenemos que ver que la bendición prometida por el Señor, de que lo haría a usted un instrumento de bendición, que usted sería bendecido, pero que usted bendeciría a otro, lo podamos ver hecho una realidad cuando nosotros comencemos a ver cuántas personas te has ganado para Jesucristo durante esta semana, durante esta quincena, durante este mes. Amén. Amén. Gracias. Aló. ¿Cuánto falta de este año? Apenas estamos comenzando el mes de agosto. Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En estos próximos 5 meses, usted sí por sí, hermano, tiene que ganarse a alguien para Cristo. Usted está capacitado. Diga conmigo, yo estoy capacitado. Yo fui llamado por el Señor. Diga, yo tengo las herramientas para ganar. Diga, yo tengo mi boca dispuesta para que el Señor la llene de su palabra y esa palabra yo se la pueda transmitir a otros, como decíamos, al vecino, a la familia, a los amigos. Esto tiene que ser así, porque si no la conferencia no tuvo una razón de ser, ¿verdad? Especialmente tener que venir en la mañana y venir en la noche, ¿verdad? Y los apóstoles se ocupan de atender a un poco de gente, de buscar comida, como yo no sé cuántas personas, por lo menos son 50 personas que comen, ¿verdad? Y de todo eso tienen que estar pendientes sus apóstoles. Mucho trabajo, hermanos, para que no haya fruto. Diga conmigo, pero yo he sido preparado durante estos días para convertirme en un líder multiplicador. Diga conmigo, yo he sido preparado para reinar. Dígalo, yo he sido preparado para reinar. Yo he sido preparado para liderar. Yo he sido preparado para llevar adelante esta hermosa visión y esta hermosa misión que el Señor nos ha concedido, de que el mundo conozca a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Verdad? Porque si no, ¿para qué le damos tanta alabanza? ¿Verdad? Las canciones, todas las canciones, las danzas, las alabanzas, para ti, Señor, para ti, Señor, para ti, Señor, para ti, Señor. Pero lo que el Señor quiere es ver que la gente conozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Esta es la vida eterna, dijo el mismo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que conozcan a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hermano, haga que esa palabra sea una realidad aquí en la vida de Secán, en la vida de la iglesia en Valera, y que el nombre del Señor pueda ser honrado, pueda ser bendecido y pueda ser glorificado. Y que entonces el Señor con alegría reciba todas esas danzas, reciba todas esas canciones, reciba todas esas alabanzas, pero que el Señor vea que un mayor número de personas están conociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Dan la gloria a Dios. Póngase sobre sus pies, hermano. Y vamos a cuidarnos de hacer las cosas como el Señor nos pide a nosotros que las hagamos. Vamos a cuidarnos de hacer las cosas como el Señor nos los ordena. Vamos a cuidarnos de hacer las cosas como el Señor nos los enseña. Y no cometamos pecado. No hagamos los de acá. No traigamos maldición sobre la nación. No traigamos maldición sobre la familia. No traigamos maldición sobre la iglesia. No traigamos maldición
sobre esta ciudad que nos hemos propuesto bendecirla. Diga conmigo, estamos preparándonos para bendecir a nuestra ciudad. Estamos preparándonos para bendecir a nuestra familia. Estamos preparándonos para bendecir a nuestras comunidades, a nuestras empresas, ¿verdad? Con el liderazgo, ¿verdad? Ese liderazgo poderoso que como reyes todos y cada uno de ustedes tienen, hermanos, todos y cada uno de nosotros tenemos para la gloria de Dios. Señor, bendice a este pueblo que está aquí reunido. Señor, que esta palabra pueda, Señor, quedarse con ellos y producir el fruto, Señor. No es posible que solamente pasemos el tiempo oyendo sin hacer nada, sino que a partir de lunes, Señor, todos y cada uno de ellos comience a poner por obra lo que se les ha enseñado. Que ellos son un instrumento para bendecir a otros. Y tú te vas a glorificar en su vida a través de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.